Buenas tardes. Buenas tardes, gente, ¿cómo andan? Buenas Hola, buenas tardes. tardes. Muy bien, ¿todo ¿Cómo bien? están? Hola. ¿Todo bien? Hola. Buenas tardes, ¿cómo andan? Saludos a todos. Hola, buenas tardes. Un Buenas saludo a tardes. todos. Aguardamos que van ingresando los compañeros. Bueno, primero pedirles disculpas. Subí el material de la clase el viernes, el feriado, subí el material y quedó la clase oculta. Me di cuenta por un mensaje que mandó uno de los compañeros ayer o antes de ayer y lo dejé recién visible hoy hace un par de horas. De todas formas, este tema es un poquito más avanzado de lo que venimos trabajando. Yo les comenté que el tema que íbamos a trabajar en esta clase era más que nada introductorio para que sepan que están estas estructuras de datos. Pero me interesa que hayan entendido bien los conceptos de las tres primeras clases y el tema de los ciclos. Así que quiero que arranquemos por eso. El tema de ciclos. ¿Pudieron hacer los ejercicios? ¿Les quedó alguna duda? ¿Entendieron cómo corre el while, cómo corre el for? Yo entendí la explicación que dio el otro día, encima se me había cortado la luz. Intenté hacer los ejercicios, pero realmente me costó bastante. Por otro lado, quería comentarle que mi nene tiene que ser operado el 25 del otro mes y hoy me voy a retirar un poco antes No te porque tengo preocupes. que ir a hacer estudios prequirúrgicos. No te preocupes. Igual la clase va a estar grabada. Te aviso antes que te vayas. Igual el examen va a estar desde hoy a las 4 de la tarde hasta el domingo a medianoche. También alguien me había preguntado si era sábado para domingo. En realidad es domingo 23:59, se corta el examen. Así que bueno, te diría, si tenés que retirarte, retírate ahora, no hay ningún problema. Es más importante eso. Sí, sí, voy a estar hasta un cierto momento y después Bueno, ya me retiro. Le agradezco mucho, igual fue no, de bastante. nada. Sí. Quería consultarle por otro tema. Las siguientes clases, los siguientes cursos, ¿cómo nos enteramos o ustedes lo mandan por correo? Yo siempre recibí WhatsApp, no correo, del instituto, de la Sí, facultad. el WhatsApp en realidad es cuando se anotan. Tengo entendido, se publican en redes sociales y sé que va a estar habilitado. Tengo entendido que si no es mañana es el viernes, porque insisten con que arranque la semana que viene. Así que seguramente yo creo que mañana al mediodía, si entran a la página web, van a encontrar Sí, para anotarse a los cursos. Estoy seguro que sí. mañana lo van a publicar. Porque justo Bueno, esto lo hablamos hace un rato con la gente de extensión. Están esperando que terminen una aprobación para publicarlos, pero quieren que arranque la semana que viene. Así que genial. bueno, Muchísimas gracias. no, de nada. Los Hola, demás, tengo sí, dos preguntitas. Con respecto al examen, a partir de hoy dijiste, ¿no? sí, a las 4 de la tarde se habilita. Ahora explicamos estos últimos temas, despejamos las dudas y les muestro un pantallazo del examen como es y después quedan ustedes. Listo, listo. Y otra cosa, ¿habrá una segunda parte de este curso o no? Sí, 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 sí. Eh, el mes que, bueno, el mes que viene, la semana que viene, ya en abril lo que arranca, vamos a dar el de, que habíamos hablado antes con los compañeros, el de base de datos y SQL, y seguramente para mayo saquemos lo que sería el segundo nivel de Python, toda la parte de objetos y quizás lleguemos hasta base de datos ahí. Pero sí, va a haber una segunda parte. Ah, listo. Vale, gracias, doctor. No, de nada. Los demás bien, todos entendieron entonces la parte, por lo menos la parte lógica de Yo ciclos. entendí, yo hice todo, pero la mayoría lo hice con for y no sabía bien cuándo usar el while. Ese era... El tema es el siguiente. Si yo te digo a vos que me ingreses, no sé, los datos de todos los alumnos, vos no sabés cuánto va a correr el ciclo, porque no sabés de antemano cuántos alumnos tenés. Entonces, lo que dice la lógica es, si vos no sabés cuántas veces va a iterar, y es un while, porque mientras cumplas una condición, repite el ciclo. Cuando vos ya sabés de antemano cuántos vas a tener, ahí sí usas un for, porque lo corres tantas veces y vas salteando de tanto en tanto los pasos. Pero en principio, los ejercicios que hicimos se pueden hacer con while, con for. Es más, una compañera la semana pasada mostró un ejemplo con while o con for y yo lo mostré con while, algo así. Pero bueno, comentarles algo más. Paso a mostrarles un poquito lo que es la clase 4. En esta clase vamos a trabajar con colecciones, variables agregadas.
ya sea listas, tuplas, conjuntos y diccionario de datos y funciones. Lo vamos a ver por arriba, no vamos a ver mucho el material, pero por lo menos que sepan que existe. Tienen el módulo 4, la guía de apuntes 3. Acá les dejé un enlace al libro de Python. Si bien la semana pasada les compartí también lo de W3 School y ya habíamos visto el tema de tutoriales ya. Este es un libro web que pueden acceder, que también tienen de todo. Justamente en esta parte les dejé la parte de listas, tuplas, todo, pero tienen de todo. Si se fijan, tienen introducción, estructura de control, tienen funciones, operadores, programación orientada a objetos, que esto es lo que va a llevar un poco quizás el próximo curso que hagamos, el siguiente nivel. La programación orientada a objetos, tipo de métodos, herencia, quizás un poco de excepciones, ficheros, pero bueno, lo mismo. Profe, Sí, Santiago. le hago una consulta. ¿Existe en lo que sería programación en Python, lo que sea full stack, o eso simplemente en Java, JavaScript y demás? Te puedo orientar, sí. Tenés un montón de cursos así full stack en todo lo que es lenguaje de programación. Pensá que lo mismo que en Java, vos tenés la parte, es más, hasta en programación web se usa Python ahora. Esto lo habíamos visto en la primera clase que decíamos que ya hay muchos servicios o muchas plataformas que trabajan con Python, por ejemplo Netflix. Y tenés todo, tenés la parte del usuario y la parte del servidor. Así que sí, hay de todo. Pero bueno, en principio esto. Tienen un recurso más, que esto, de última, cópiense el link. Si bien yo se lo dejé apuntado a lo de la clase 4, pueden acceder a todo. Y también es muy completo. Más allá de eso, después tienen una guía con ejercicios que no vamos a tener tiempo de corregirlos. Por ende, tienen después el foro de intercambio, que yo preferiría que ustedes vayan intercambiando los ejercicios ahí en el foro. Calculen que el curso por ahí queda abierto una semana más. Va a quedar abierto hasta el domingo que tienen el examen y después seguramente una semana más. Pero si tienen dudas o algo, coméntenlo en el foro. Y después tenemos la evaluación, que se abre a las 16 horas. Y yo les dejé igual, por las dudas, un archivo zip, un comprimible, que lo descargan y tienen todos los ejercicios de las 4 clases resueltos. Esto también en respuesta a los que tuvieron dudas con los ejercicios de la semana pasada, que lo entendieron, quizás lo vieron y les cuesta hacerlo, vayan viendo. Como les dije, no hay una sola solución para un problema, pero si se les complica cómo hacerlo, vean o comparen con lo que hicieron ustedes. Así que bueno, acá están los ejercicios de las 4 clases, incluyendo los de ahora. Acá dice un compañero que hay uno en Argentina, programa de full stack. No, En no, sí, Argentina. igualmente mi duda es más que nada por el hecho de si, o sea, cómo son los rangos en Python, o es lo mismo. Esa ¿En es qué mi sentido duda. los rangos? Porque ¿En qué bueno, sentido? tenés, por ejemplo, yo estoy estudiando JavaScript y tenés el backend, frontend, full stack, software engineer, eh, y bueno, ahí las Sí, pero categorías. esperá. Una cosa que haga JavaScript, pero es solamente Java. Vos pensás que cuando es programación web, vos tenés no solamente Java o PHP, tenés también la parte de HTML y la parte de CSS. Tenés que ver siempre de qué lado del servidor estás, igual, y a qué orientás. Por eso te digo, por lo general tratan de orientar a todo, mostrarte de los dos lados, pero no es solamente un lenguaje. Lo que es programación web es, te digo, hay muchos que usan Python ahora en programación web, más que nada cuando es aplicado a reportes o a métricas. Claro, sí, 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 pero mi duda es al respecto de cómo son los rangos, porque viste que tenés primero backend, después viene frontend, después viene full stack, bueno, al menos en JavaScript. ¿En Python se le dice de la misma manera o esa es mi duda? Sí, pero backend y frontend hace referencia a la parte web, a eso te voy. Eh, Ah, sí, claro, sí, sí, porque es de qué entiendo. lado del servidor estás. Vos podés ser programador en Python y no estar del lado del servidor o algo, o hacer pequeñas cosas o hacer emprendimientos propios. Por eso te digo, no es por un rango Claro, ahí, se sino categorizaría más que nada por lo que sería el junior, claro, el que en realidad principio. ahí tenés las categorías en cuanto a programadores. Después es a qué rama te dedicás. Hay gente que es senior y sin embargo es, no sé, backend, no trabaja de la otra parte.
Eso es lo que te guste también hacer. Es mucho más completo saber todo, pero son pocas la gente que se encargan de estar de los dos lados del mostrador. Por lo general, Claro, sí, sí, hacen lo sí. mismo. Pasa por ahí. Bueno, esto en cuanto a lo que es el aula, les decía entonces, tiene el módulo 4, la guía de apuntes 3, el enlace al libro de Python que está apuntando a justamente estos temas, pero pueden ver todo. La guía de ejercicios 4, son poquitos ejercicios, ahora los vamos a ver. Después tenemos el foro, el examen que lo vamos a ver ahora un ratito, y el archivo que se pueden descargar para tener todos los ejercicios resueltos. Bueno, pasemos a lo que tenemos. Vamos a correr esto de este lado. A lo que tenemos en cuanto al módulo. Como no les dejé tiempo, porque me olvidé de dejarlo visible, lo paso a explicar mientras vemos el módulo. Vamos a trabajar las estructuras de datos. Para que tengan una idea, una estructura de datos es como, habíamos hablado de los tipos de datos. Pensemos esto como átomos y cuando se junta todo tenemos una estructura. Esas estructuras pueden ser listas, tuplas, conjuntos, diccionarios y funciones. Les digo, es una introducción igual. Si vamos a la estructura de datos, dice, si bien ya hemos visto una sección sobre tipos de datos, lo que explicaba recién, podríamos hablar de tipos de datos más complejos en Python que se constituyen en estructuras de datos. Acá dice, si pensamos estos elementos como átomos, las estructuras de datos que vamos a ver serían las moléculas. Es decir, combinamos tipos básicos de formas más complejas. Y hay 4 tipos variables agregadas en Python. El primero es la lista, que lo vamos a tener como list, está todo en inglés acá. Es una colección que está ordenada y cambiable. Permite duplicar miembros. ¿Qué quiere decir esto? Para empezar, es una colección que está ordenada. Siempre vamos ordenando. La semana pasada se habló algo de vectores y matrices, de las posiciones cuando corríamos el for. Decíamos que hay un ordenamiento. Entonces, las listas son ordenadas. Y se pueden cambiar, se pueden modificar las listas. Yo puedo sacar un dato, meter otro dato, y permite duplicar datos también. La tupla, yo les comentaba en la clase pasada también, que la tupla hace referencia a un registro. Si hablamos de una base de datos, en una tabla, un registro es toda la fila. Es como si vemos una tabla de Excel, una planilla de Excel, no es el registro, viene a ser toda la fila, no solamente el campo. Entonces yo digo, el registro alumno, capaz tengo el nombre, el DNI, el teléfono, el mail, todo eso es un registro que es único. Esto es lo que es una tupla. Es raro hablar de tupla porque en realidad es más español, pero bueno, español de España. Acá decimos registro. Después tenemos los conjuntos, los que se denominan set. Perdón, la tupla es una conexión que está ordenada, es inmutable, o sea, no se puede cambiar. Una vez que hago una tupla, esos son los datos. Sí permite duplicar miembros, pero no permite modificar la tupla. ¿Por qué? Porque es un registro. Los conjuntos, que decíamos set, es una colección que no está ordenada ni indexada. Y no hay miembros duplicados. Después vamos a ver un ejemplo del set. Y el diccionario es una colección que no está ordenada, es modificable e indexada. Vamos a ver después a qué nos referimos por indexado. Y no hay miembros duplicados. Yo puedo hacer un diccionario de datos. Y ese diccionario dejará adentro definiciones. Es lo más parecido a un diccionario real. Pero pensémoslo desde Python. Es más, hay muchas librerías que van a ver después si siguen el próximo curso o si siguen el material que les pasé. Muchas librerías donde podemos ya sacar funciones o fragmentos de funciones o datos que ya están. Entonces un diccionario de datos lo que hace es recordarte qué hace cada función o a qué apunta una función. Pasemos por las listas. Decimos que permiten almacenar objetos mediante un orden definido y con posibilidad de duplicados. Dice, son estructuras de datos mutables, se pueden modificar, lo que significa que podemos añadir, eliminar o modificar sus elementos. Una lista está compuesta por 0 o más elementos, o sea, permite listas vacías. En este caso, el primer ejemplo es una lista vacía. En Python debemos escribir los elementos separados por comas dentro de corchetes. Entonces, lo importante acá es esto.
habíamos hablado que no usamos en Python el tema de llaves y eso para abrir y cerrar quizás los bloques. Pero para definir tipos de datos, vamos a ver que los corchetes hacen referencias a las listas. Entonces yo, en este caso, hay un ejemplo que dice empty list, una lista vacía, es el nombre de la variable, y adentro hay una lista que está vacía. El segundo ejemplo dice lenguajes, y vean que tenemos con comillas, para que reconozca que es texto, que no es una variable, sino que lo que está almacenando es un texto, y separado por comas. Entonces, esta lista guarda los lenguajes que son Python, Ruby y JavaScript. Acá tenemos otra lista más con valores numéricos, no hace falta la comilla, los deja guardado. Y después tenemos en este caso una lista un poquito más compleja, que tenemos Tenerife, adentro otros tipos de variables que pertenecen a Tenerife, y así vamos subiendo categorías. Esto es como si fuera una subcategoría. Esto en principio no les preste mucha atención porque se van a marear. Me interesa que entiendan los conceptos y de última que vean un poquito más con el material que les pasé. Dice, una lista puede contener tipos de datos heterogéneos, lo que le hace una estructura. Si nos fijamos en este caso, tenemos texto y tenemos valores numéricos. O sea que por eso es una estructura de datos. Porque no almacena un tipo en sí de datos, sino que puede almacenar diferentes tipos de datos, ya sea una cadena de caracteres, una variable solamente de carácter, tipo un char, números flotantes. Por eso es una estructura de datos. Después, esto es importante, el tema de la conversión. Quizás lo van a ver también los que están con el tema de desarrollo web. Dice, para convertir otros tipos de datos en una lista, podemos usar la función list. Entonces, acá lo que hice es una conversión de una cadena de texto. Tenemos una lista que sea Python y la convertimos, se ven, en cada tipo de dato. O sea, yo uso list Python y lo puedo convertir. Si nos fijamos en lo que ha pasado, al convertir la cadena de texto Python, se ha creado una lista con 6 elementos. Vean que acá yo declaro una variable como lista. Quiero que entiendan la diferencia. Lo agrando un poquito más para que se vea. Yo declaro una variable, se le asigna datos de una lista. En este caso, uso una función. La palabra clave list es una palabra que no se puede usar para una variable, porque es una palabra clave ya del lenguaje, y es una función que, entre paréntesis, lo que hace es convertir ese texto en una lista. Por eso abajo te muestra, entre corchetes, cómo quedaría. Acá dice, al convertir la cadena de texto Python, se crea una lista de 6 elementos donde cada uno de ellos representa un carácter de cadena. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, que puede ser de los rangos. En este caso queremos obtener una lista explícita con los valores que constituyen el rango 0 a 9. Entonces ponemos un list, un range de 10. Recuerden que el range le podíamos agregar de dónde arrancaba, de cuánto en cuánto y hasta dónde terminaba. En este caso, si poníamos solamente un valor, era 10 posiciones, arranca en la 0 y termina en la 9. Es parecido a lo que vimos con el for, pero ya armamos una lista sin declarar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Declaramos como lista un rango y listo, de valores. Esto es muy útil cuando tenemos que hacer quizás una lista con, no sé, 100 datos para una rifa. Y queremos sacar, entonces hacemos la función list, buscamos un rango de 100 y va a ser del 0 al 99. Profe, ¿siempre es de 0? No, esto lo vimos en la clase pasada. El range te permite también desde dónde arrancás. Vimos en la clase Pero, por pasada ejemplo, la lista no indica, o sí, que arranque de 0. No, viene en referencia al range. El range puede tener, si tiene un solo parámetro, es la cantidad que vos tenés para almacenar. En este caso 10. Pero si yo no pongo de dónde arranca, arranca por defecto de 0. Ah, ok. Si yo pongo, por ejemplo,
escribo 11 como límite, pero arranco de 1, va a ir de 1 al 10. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. O de 1 a 10. Te lo va a hacer. Tenías para poner desde dónde arranca. Iría, en este caso, en vez de ser así, sería 1 a 10, Ah, sí, sí, entiendo. con la coma. Sí, gracias. No, de nada. Ahora, manejo de listas. Y acá tenemos algunas frases importantes que dice que puede acceder a los elementos de la lista haciendo referencia al número del índice. Yo puedo decir quiero de tal, entre tal índice. Y me devuelve ese valor. Para cambiar el valor de un artículo específico, consulte el número del índice. Puedo recorrer los elementos de la lista utilizando un bucle for. Por eso digo, esto de las listas, una lista es como decir casi un vector, que es lo que se veía por ahí en los que programaban con C, con Borland, ahí van a ver, o con Visual Basic, se usaban los vectores y matrices. Para determinar si un elemento específico está presente en una lista, use la palabra clave in. Si yo uso un in, puedo buscar si está el valor. Ahí tenemos el tema del not. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que teníamos el AND, el OR y el NOT? Y que alguno me preguntó, ¿para qué me sirve el ON si niega? Justamente, yo tengo una lista de valores que no incluyen, me conviene hacer un NOT IN y poner los 3 valores que no incluyen y no hacer un IN con los 47 que sí incluyen. Para determinar cuántos elementos tiene una lista, use el método len. Len calcula la cantidad. También es como una función. Ahora cuando veamos las funciones se van a dar cuenta de los paréntesis. Para agregar un elemento al final de la lista, use el método append. Existen varios métodos para eliminar elementos de una lista. Y una forma de usar el método de la lista integrando es el copy. Integrado es el copy de la lista. Y acá tenemos un ejemplo. Dice, puedo acceder a los elementos de la lista haciendo referencia al número del índice. Mi lista, tenemos manzana, pera, uvas y naranja. O sea, esta lista tiene estos 4 datos. Y yo puedo hacer un print, mi lista, o sea, la variable, mi lista, y devolver 0. Esto devolvería manzana. Imprimiría manzana. Si yo pongo print, mi lista, el campo 3, 1, 2, 3, imprimiría uvas. Si yo quiero modificar un elemento de mi lista, llamo a la variable de mi lista en la posición 2, pasaría a ser Disculpe, profe. sandía. Sí, Ahí en mi lista 3 sería naranja, ¿no? No uvas. Yo iba a preguntar lo mismo. sí, perdón, sí, naranja, perdón. La posición 0, 1, 2, 3, naranja, perdón. Bien. Es así. ¿Qué les iba a decir acá? Mi lista 2, sandía. Lo que estaría reemplazando sería la parte de uvas por sandía. Vean cómo yo puedo acceder a cambiar un valor con el índice. El índice sería llamarlo así. Llamo a la variable, pero entre los corchetes nombro el índice, que es lo que yo quiero reemplazar. Y ahí le estaría asignando a este índice la palabra. Y si imprimo mi lista y hago un for recorriendo mi lista, lo que me va a hacer es imprimir cada uno de los valores. Acá tengo otra forma de trabajar, sí. ¿Y uvas desaparecería? En este caso, uvas desaparecería porque lo estás pisando. Ah, ok. Estás guardando ahí adentro. Y acá tengo un ejemplo. Si esto les diría que después lo copien y lo corran. Y lo vayan copiando y corriéndolo despacio. ¿Por qué? Pues yo imprimo esto, voy a imprimir manzana. Si llevo esto, va a imprimir naranja. Acá lo que va a hacer es reemplazarme uvas por sandía. No me va a imprimir nada, solamente lo estoy reemplazando. Cuando corro el for e imprimo, me va a imprimir los 4. Y acá en vez de naranja va a imprimir sandía. Y este if, miren que yo puse un if acá abajo que dice, si uvas está en mi lista, o sea, si está incluido en mi lista, que imprima si existen uvas en esta lista. Como nosotros habíamos reemplazado, en este caso no, uvas estaba. Y lo que va a imprimir es la posición donde está. Dice print len y te imprime en qué posición está. Te imprime si hay uvas y la posición. Acá tenemos la función, el método,
Vamos a ver después, en el próximo curso, la diferencia entre método y función, pero va de la mano. Dice, mi lista, punto, o sea, llama al método. Esto es algo más tirando objetos. Al método plátano. Lo que está haciendo es agregar plátano a la lista. Este append es que te lo agrega al final. Entonces le estoy sumando a mi lista un campo más. Si después vuelven a correr e imprimir, van a ver que se va a imprimir todo. Y después, aparte del append, tenemos el remove, que el remove lo que hace es eliminar de la lista. Y si imprimimos, vamos a ver que ya no aparece más sandía. Bueno, y por último, podemos copiar. En este caso, yo hago una variable llamada mi segunda lista y le asigno el nombre de la variable con el método copy. Copiarme esa lista. En principio pensamos, ¿para qué me sirve tener dos variables con los mismos valores? Pero pensemos que esto son estructuras de datos. Y quizás está bueno hacerlo para no nombrarla toda de nuevo. ¿Por qué? Porque si después alguien llega a modificar o algo, vos ya tenés guardado, almacenado en memoria esa variable. O sea, podés trabajar con la otra y comparar. Bueno, esto en cuanto a listas. Les repito, no tenemos mucho tiempo para explicarlo bien. Tampoco es que sea algo tan difícil. El que ya viene con un poquito, ya le agarró un poquito la mano, que lo vaya viendo. Va involucrado al tema de objetos. Por eso para mí es más para el segundo nivel. Pero si lo van probando, van a ver que lo pueden hacer y hasta los ejercicios también lo pueden realizar. Vamos a ver tuplas y la diferencia que tiene. Acá dice, es un concepto muy similar al tipo de lista, aunque hay algunas diferencias. Dice, mientras una lista es mutable, o sea que se puede modificar, una tupla no admite cambios y por lo tanto es inmutable. Podemos pensar en crear tuplas tal y como lo hacíamos con listas, pero usando paréntesis en lugar de corchetes. Entonces acá tenemos los paréntesis. Una tupla vacía entre paréntesis. Le asignamos valores acá numéricos con paréntesis. La conversión, lo mismo. Para convertir otros tipos de datos en una tupla, podemos usar la función tuple. En vez de list, usamos tuple. Y lo que hace es, a la variable shopping se la convierte y la convierte en una tupla. Quiero que les quede claro esto. Una tupla es un registro, es un conjunto de datos y que no se va a cambiar. Les explico porque cuando vean un poco de base de datos y quieran relacionar Python con base de datos, van a decir, ¿qué me conviene a mí? Saco registro de una base de datos, lo pongo como tupla, que no me lo puedan modificar, porque en la base de datos va a estar así. Bueno, esta conversión es válida para aquellos tipos de datos que sean iterables. Cadenas de caracteres, listas, diccionarios, conjuntos, etc. Un ejemplo que no funciona es intentar convertir un número en una tupla. Por eso es solamente los que son iterables. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Cómo lo vamos a convertir, y si querés convertir un objeto numérico, un módulo, te tira el error. Dice, para crear una tupla vacía, se suele recomendar el uso de paréntesis frente al tuple vacío, no solo porque sea, acá habla el Petónico del tema de Python de resumir, sino por tener un mejor rendimiento de tiempo de ejecución. Bueno, una tupla es una colección que está ordenada e inmutable. Seguimos con las descripciones. Las tuplas están escritas entre corchetes. Puede acceder a los elementos de una tupla refiriéndose al índice entre corchetes, así como accedíamos por el índice en la lista, en las tuplas también. Puede acceder, perdón, una vez que se crea una tupla, no puede cambiar sus valores. Puede recorrer también con un bucle for. Para determinar si un elemento específico está presente en la tupla, use la palabra clave in. También podemos ver si existe el objeto. Para ver cuántos objetos tenemos, podemos usar también len. Una vez que se crea una tupla, no puede agregar elementos, son inmutables, y es posible usar el constructor tuple para hacer una tupla. Y acá otro ejemplo que pueden practicar ustedes. Mi tupla, el mismo ejemplo que teníamos antes, pero en formato de tupla. Manzana, pera, sandía. Puedo imprimir toda la tupla,
o puedo imprimir la posición que quiero. En este caso 1 imprimiría pera. Puedo recorrer con un for, imprimir todo, me imprimir los 3. Puedo preguntar si sandía está dentro de mi tupla, que imprima, sandía se encuentra en la tupla. Puedo contar cuántas posiciones hay en la tupla, pero, acá tengo también un ejemplo, mi tupla 1 es plátano, en este caso no sirve, porque no podemos reeditar los valores, no nos va a dejar. Pero podemos ir creando tuplas diferentes con los valores. Después llegamos a los conjuntos. Me interesa que vean esto. Trabajamos corchetes, paréntesis, y ahora pasamos a las llaves. Un conjunto, o sea, el set, en Python representa una serie de valores únicos y sin orden establecido, con la única restricción de que sus elementos deben ser hasheables. Se le puede asignar un valor hash que no cambie en ejecución durante toda su vida. Esto de hasheable, vayan tomándolo entre paréntesis, significa eso. Es cuando decimos una variable que no se va a modificar en todo el tiempo. Vieron que teníamos variables y constantes. Supuestamente una constante es una variable que no se va a modificar. Acá habla de hasheables. Para crear un conjunto basta con separar sus valores por comas y rodearlos entre llaves. Sí, mira lo que hicimos antes. Este sería el numérico. Lo podemos asignar o directamente lo podemos después llamar con el tipo de datos. La excepción que tenemos a la hora de crear un conjunto vacío, ya que siguiendo la lógica de apartados anteriores, deberíamos hacerlo por llaves. Y después dice manejo de conjuntos. Un conjunto es una colección que no está ordenada ni indexada, o sea, no tiene un índice. No podemos ir 0, 1, 2 para buscar el índice. Y tampoco está ordenada. En los conjuntos de Python están escritos con llaves. Para determinar cuántos elementos tiene un conjunto, usa el método len, lo mismo. Agregue varios elementos al conjunto utilizando el método update. Acá usamos un update para modificar el set. Agregue un elemento al conjunto usando el método add. Vamos agregando. Y una vez que se crea un conjunto, no puede cambiar sus elementos, pero puede agregar nuevos elementos. Entonces, no podemos modificar lo que hay, pero sí ir agregando dentro del set los elementos. Bueno, acá tenemos mi conjunto, o sea, mi set, manzana, pera, sandía. Puedo imprimir todo. Para determinar cuántos elementos tiene, lo mismo. Usamos el len y mi set y te cuenta cuántos elementos hay. Podemos correrlo con un for también. Podemos imprimir y buscar sandía en mi conjunto. Otro ejemplo de cómo correrlo. Actualizarlo. Por ejemplo, mi set update y agregamos los datos. Lo vamos agregando. Y así podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, en este caso tenemos el tema de remove, eliminar. Acá dice, una vez que se crea un conjunto no puede cambiar sus elementos, pero puede agregar nuevos elementos. Vamos a ver que no podemos modificar, pero sí agregar nuevos elementos. Bueno, está la función clear para limpiar el set de conjuntos, se lo limpia todo, lo elimina. Y el del para borrar directamente el contenido. Llegamos a la parte de diccionarios. Perdón que voy rápido, pero quiero hacer tiempo a las dudas y mostrar el tema del examen. Bueno, acá dice, podemos trasladar el concepto de diccionario a la vida real del diccionario en Python. Al fin y al cabo, es un objeto que contiene palabras, que cada palabra tiene asociado un significado. Haciendo un paralelismo, diríamos que en Python un diccionario es también un objeto indexado con claves, las palabras, que tienen asociados unos valores que son los significados. Bueno, las características que tiene el diccionario en Python. Mantienen el orden en el que se insertan las claves. O sea, cuando hagamos un diccionario en Python, tenemos el orden. Si buscamos las palabras claves, yo les pasé en la primera clase cómo podían ver las palabras claves, van a ver que siempre tienen el mismo orden y no es alfabético. Son mutables, con lo que admite añadir, borrar y modificar sus elementos. Las claves deben ser únicas, porque es un ID, un identificador. A menudo se utilizan las cadenas de texto como claves.
pero en realidad podría ser cualquier tipo de datos inmutable, enteros, flotantes o tuplas. Y acá un ejemplo ya para que los que van a hacer base de datos. Una ID es un identificador que es único, que no se puede repetir. Muchas veces, cuando trabajamos con diccionario de datos en Python, usamos palabras cortas o hacemos referencia a una palabra que llama una función y describe algo. Pero cuando queremos hacer un identificador único, en los mayores lugares se usan los números que sean correlativos, que no se puedan repetir. Por eso se dice que es un identificador único. Bueno, y tiene un acceso muy rápido a sus elementos debido a la forma en la que están implementados internamente. Nota, en otros lenguajes de programación los diccionarios se les conoce como arrays. Un array sería un vector. Entonces acá el diccionario lo que hace es guarda un índice, pero cada campo tiene un valor de índice único que no se puede modificar, pero te permite no asociarlo solamente con el número de índice 0, 1, 2, 3. Puedes tener un identificador que sea una palabra o una letra. Para crear un diccionario usamos las llaves, rodeado, redondeando asignaciones claves. Vemos que estos valores están separados por coma, que vamos a ver unos ejemplos. Vean la diferencia de usar llaves acá, y yo digo, por ejemplo, bifront, 2 puntos, 2 frentes o 2 caras. Y así voy llamando, voy declarando cuál es lo que sería el índice y su descripción. Esto sirve mucho en programación, hacer un diccionario de datos, a medida que el proyecto avanza y lo empieza a ver mucha gente, trabajar varias personas, está bueno un diccionario de datos para saber qué impacto tiene cada cosa. No tanto del lado del usuario, sino del lado del mismo programador. Pero bueno, se puede ver de los dos lados el diccionario de datos. Acá hay otra forma de declarar, por ejemplo, la cantidad de población. Y tenemos, por ejemplo, en 2015, este valor. Dice, en el código anterior podemos observar la creación de un diccionario vacío, otro donde sus claves y sus valores son cadena de texto, y otro donde las claves son valores que son enteros. O sea, este array de datos puede accederse no solamente por la ubicación, como hacíamos antes, sino también por, no sé, el número 2017 va a traer este valor. O en este caso, si yo accedo a la palabra, me trae el resultado. Bueno, un diccionario es una colección que no está ordenada, que se puede cambiar e indexar. Indexar es esto, dejar un índice. En Python los diccionarios se escriben entre corchetes y tienen claves y valores. Puede acceder a los elementos de un diccionario haciendo referencia a su nombre clave, entre corchetes. Y también hay un método llamado get que le dará el mismo resultado. Puede cambiar el valor de un elemento específico refiriéndose a su nombre clave. Puede recorrer un diccionario utilizando el bucle for, como vimos antes. Cuando recorre un diccionario, el valor de retorno son las claves del diccionario. Pero también hay métodos para devolver los valores. Para determinar si hay una clave especificada que esté presente dentro de un diccionario, use la palabra in, como hacíamos en los demás. Para determinar cuántos elementos, pares de claves de valor hay, use el método len. ¿Por qué pares? Porque veamos que tenemos el índice que le damos, el ID que le dejamos y su definición. Siempre son pares. Hago una copia del diccionario utilizando el método dig. Hay formas de hacer una copia. Una forma es usar el método de copia incorporado en diccionario. La palabra clave clear vacía el diccionario, o sea, lo limpia. La palabra clave del elimina el elemento con el nombre clave especificado. Y el método pop_item elimina el último elemento insertado. En las versiones anteriores a la 3.7, en lugar se eliminaba un elemento aleatorio. Era un problema eso que tenía. Y el método pop elimina el elemento con el nombre de clave especificado. Por ejemplo, si queríamos eliminar acá dentro 2017, escribíamos pop 2017 y iba a borrar todo el elemento.
Bueno, acá tiene un diccionario, es una colección que no está ordenada. Entonces acá tenemos persona, nombre, Pedro. Apellido, Picapiedra. Empleo, conductor de grúa. Entonces, si llamamos al diccionario, imprimimos persona, va a imprimir todo. Se puede acceder a los elementos de un diccionario haciendo referencia a su nombre, por ejemplo, print, nombre, y va a escribir Pedro. También hay un método llamado get que le dará el mismo resultado. Print persona.get, y el get lo que hace es devolverte, toma, apellido. Va a devolver Picapiedra. Puede cambiar el valor de un diccionario específico refiriéndose a su nombre de clave, o sea, al ID. Yo pongo persona y entre corchetes, empleo. Recuerden que antes usábamos el 0 o el 1 para ir buscando la ubicación. Acá como no hay uno, como no está, si bien está indexado, no está ordenado, el índice es por el nombre. Entonces llamo al índice empleo y chofer dinosaurios y se va a modificar. Y si imprimo ahora get empleo, me va a traer el empleo. Bueno, después tenemos otros ejemplos. Puede recorrer un diccionario utilizando el bucle for, tal cual como decíamos antes. For x sin persona y va a devolver todo. Vean que acá tenemos para imprimir x y para imprimir la persona. ¿Por qué creen que se da así esto, a diferencia de los otros? ¿Qué les parece acá? ¿Por qué imprimo X y también persona en la posición X? ¿Ninguno? Recuerde que el diccionario trabaja en pares. El índice, o el ID, como quieran llamarlo, o la palabra clave, y el resultado. Si yo hago un for X sobre personas, me va a traer solamente nombre, apellido, trabajo y nada más. Pero si yo hago el print X y también imprimo en la persona en la posición X, me va a traer nombre, abajo me imprime Pedro, apellido, Picapiedras, profesión y la profesión. Esto sí es importante que lo anoten. Cuando recorremos un diccionario, si solamente imprimimos la posición, va a traer la palabra clave, no la definición. Profe, Sí, entonces donde dice print persona X, ahí va a aparecer los datos. A ver si entendí bien. claro, vos pensás que tenemos, en un diccionario tenemos la palabra clave y después la definición, como un diccionario normal. Si yo Sí, corro un bucle for y llamo a X, X va a ser solamente la posición. bien. Entonces me va a imprimir nombre, abajo apellido, abajo empleo. Pero no me va a traer las definiciones. Si Ok. yo imprimo la variable del diccionario en la posición, va a imprimir tanto el nombre como Pedro, el apellido como Picapiedra. Es que hay otra forma. Traer los valores. Y ahí sí te va a imprimir todos los valores que Ah, tiene sí. esto. Y también prueben con esto for xy, o sea, ya ahí ponemos dos variables para que recorra, persona.items, y me va a imprimir nombre y me va a imprimir también Pedro. Bien. Apellido, Picapiedra. Son formas de recorrer. Sé que esto es un poquito complicado. Después vean la clase grabada, practíquenlo, pero cuando Es ustedes lo cuestión de vayan llevando. practicar. Sí, y esto va más llevado a objetos. Por eso les digo que para un curso introductorio esto es mucho. Es más, yo les puedo asegurar que en la mayoría de los cursos de programación, de las materias de programación, en primer año no se da la parte de diccionario de datos y eso porque cuesta un poco entender la estructura de datos, cuando tenemos un conjunto de datos. Pero se los quería dejar porque la verdad que Python es sencillo, ustedes pueden hacer las pruebas y lo pueden entendiendo. Y aparte, como les decía, al que le guste y quiere seguir aprendiendo, aproveche este mes para ir sacándose las dudas de esto y cuando lleguemos a la segunda parte, se les va a hacer mucho más fácil. El que arranque el segundo nivel de Python sin tener esto, se van a dar cuenta que le va a costar muchísimo.
Bueno, son formas de recorrer, también ver si existe dentro un ítem dentro del diccionario. Acá tienen varios ejercicios para probar. También lo que decíamos de clear, que borre. Esto en cuanto a lo que es diccionario. Y llegamos a funciones. Acá dice, el concepto de función es básico en prácticamente cualquier lenguaje de programación. Se trata de una estructura que nos permite agrupar código y persigue dos objetivos claros. El primero es no repetir trozos de código durante nuestro programa. Yo les decía a ustedes que vayamos modulando los ejercicios, por más que sean básicos, que pongan declaro las variables, después proceso la información, no sé, calculo el resultado, muestro por pantalla. Esto de modular, de achicar un problema, es como si fuera un antecedente de lo que son las funciones. ¿Por qué? Pensemos que tenemos código que se va a repetir. O yo tengo un programa que calcula el promedio de algo y después calcula el promedio de otra cosa. Y yo tengo que hacer de nuevo, estar escribiendo código repetitivo para hacer de nuevo lo mismo 2 veces. La función es, en primero, esto, no repetir un trozo de códigos. Yo puedo hacer una función que calcule promedio. La función hace promedio. Después yo le pongo el parámetro que quiera. Quiero las variables adentro. Pero no declaro siempre función, variable A, variable B. A A le asigno tanto, a B tanto. El promedio es igual a A dividido B. Hago una función y listo. Segundo, que dice no repetir código y aparte reutilizar el código para distintas situaciones. Una función viene definida por su nombre, sus parámetros y su valor de retorno. Varios de ustedes usan Excel. Varios de ustedes escriben funciones. Por ejemplo, la función suma. Abre un paréntesis, marcamos un rango, devuelve un valor. Uno en Excel ve que tenemos fórmulas y funciones. La gran diferencia es que las fórmulas son aritméticas y las funciones son fórmulas prediseñadas que tienen un nombre, como dice acá, van a tener un nombre, parámetros, estos parámetros pueden ser vacíos o no, y devuelve un retorno, o sea, puede retornar algo. Esto es lo mismo. Esta parametrización de las funciones las convierte en una poderosa herramienta ajustable a las circunstancias que tengamos. Al invocarla, estaremos solicitando su ejecución y obtendremos unos resultados. ¿Cómo definimos una función? Utilizamos la palabra reservada def. Def lo que hace es una palabra clave que, seguido a esto, viene el nombre de la función que vamos a crear. A continuación aparecen los paréntesis. Ahí dice, aparecen 0 o más parámetros dentro del paréntesis, separados por coma entre paréntesis. Y finalizando la línea con 2 puntos. En la siguiente línea empezará el cuerpo de la función, que puede contener 1 o más sentencias. Yo puedo hacer una función que tenga varias sentencias, incluyendo o no una sentencia de retorno, que retorne algo. Eso sería mediante la palabra clave return. Acá tenemos más o menos un ejemplo para hacer un promedio. Palabra clave reservada, def, vamos a definir promedio, average, el nombre, y los parámetros, valor 1 y valor 2. Estos parámetros, vamos a ver que después podemos tirar adentro las variables directamente. 2 variables que sean numéricas, toma el valor y las va a dividir. Y lo que va a devolver esto, va a retornar valor 1 más valor 2 dividido 2. Justamente acá hace una división, un promedio entre dos valores. Esto sería el cuerpo. Y recuerden el 2 puntos, ya como yo se lo decía en el if. La condición, 2 puntos, entonces esto. Acá lo mismo. Tenemos la función, los parámetros, entonces que devuelva esto. Dice, prestar especial atención a los 2 puntos porque suelen olvidarse. Esto pasa siempre, el error común son los 2 puntos que se los olvidan. Tanto en el if como en esto. Vamos a ver esto. Hagamos una primera función sencilla
que no recibe parámetros. Definimos say hello, la variable say hello, y adentro le ponemos que imprima también hola. Cada vez que yo llame a esa variable, me devuelve por pantalla hola. No lleva parámetros porque siempre hace lo mismo, devuelve hola. Entiendan esto, yo meter un parámetro es que ese valor lo voy a trabajar adentro. Pero hay un montón de funciones que no tienen parámetros. Nótese la indentación, o sea, la sangría del cuerpo de la función, que vaya a la par de la definición. Los nombres de las funciones siguen las mismas reglas que las variables. O sea, no puedo crear una función con una palabra clave reservada, tampoco puedo hacer una función que empiece con un número. Y ahora viene la parte, listo, yo creo una función. De por sí no hago nada, la estoy creando. El tema es invocar. ¿Y en qué momento invoco una función? Para invocar o llamar a una función, solo tendremos que escribir su nombre seguido de paréntesis. En el caso de la función sencilla, vista anteriormente, sería así. Hacemos say hello, paréntesis, y ya va a devolver el hello por pantalla, por pantalla. A veces hacemos ya funciones con texto para que devuelva de alguna variable o algo y al final tirar el cuerpo, un texto y listo, y ya lo tenés guardado. Pero es un ejemplo esto. Como era de esperar, al invocar la función obtenemos un mensaje por pantalla fruto de la ejecución del cuerpo de función. Veamos ahora algo más interesante, que sería cómo retornar un valor. Decíamos que las funciones pueden retornar o devolver un valor. Y acá tenemos un ejemplo. Que retorne 1. Vemos que cuando se llama, devuelve un valor numérico. Acá dice, no confundir return con print. El print imprime por pantalla. Lo que retorna es un valor. Y ese valor que retorna, yo se lo puedo asignar a una variable. Y después llamarla o usarla. Dice, el valor de retorno de una función nos permite usarla fuera de ese contexto. Fuera de contexto. El hecho de añadir un print al cuerpo de una función es algo coyuntural y no modifica el resultado de la lógica interna. En la sentencia return podemos incluir variables y expresiones, no únicamente literales. Vamos a otro ejemplo. Si acá, si el valor es igual a 1, que imprima, está trabajando. Caso contrario, que imprima something is broken. Bueno, iba a imprimir en este caso it work. Vamos a ver si la función incluye un retorno de forma implícita. Va a devolver none, porque no está declarado. Me interesa esto. Ahora después vamos a ver los ejercicios, se los voy a mostrar. Una función es un bloque de código con un nombre asociado que realiza una serie de tareas y devuelve un valor, que solo se ejecuta cuando se lo invoca, cuando se lo llama. A los bloques de código que tienen un nombre asociado y no devuelven valores, se los suele llamar procedimientos. Esto de procedimientos también lo van a escuchar adelante. En las bases de datos tenemos funciones y procedimientos. Un procedimiento puede ser una tarea que haga una query que arregle la base de datos, no devuelve nada. Entonces es un procedimiento que siempre hace lo mismo, siempre sigue los mismos pasos y no devuelve valores. Si devuelve valores, se lo reconoce más como una función. Para lo que es Python es lo mismo, pero en lo que es la sintaxis o la lógica cuando hablamos en programación, se diferencia eso, que un procedimiento es una función que no tiene, que no devuelve valores, mientras que la función sí. Bueno, características. Solo se ejecutan cuando son llamadas. Pueden pasar datos, conocidos como parámetros, a una función. Pueden devolver datos como resultados. Se definen con la palabra clave def. Son llamadas utilizando su nombre seguido de paréntesis. Las ventajas. Sirven para evitar duplicar códigos. Si vamos a repetir un grupo de sentencias varias veces, podemos crear una función. Y nos simplifica la programación. Acá tenemos un ejemplo, que yo le decía antes.
realizo una función llamada suma, la cual tiene dos parámetros que se separan por comas. Luego de la función, devuelve por pantalla la suma de los dos valores, número 1 y número 2. Ven acá, define la función suma, que tiene dos parámetros, num1 y num2, y va a imprimir la suma de la variable num1 y num2, de los parámetros. Nosotros podemos llamar a la función las veces que queremos y pasarle valores a los parámetros. Por ejemplo, definir la función, ¿no? Del ejemplo. Llamo a la función y paso los valores que yo quiero por parámetro. Digo suma 3,4. Entonces a número 1 le asigno 3, a número 2 le asigno 4. Cuando se la suma de número 1 más número 2, va a imprimir 7. Acá la llamo de nuevo con otros valores, imprimen. Este es un ejemplo básico. Yo estoy llamando a la función suma y estoy asignando yo los valores. Y esos valores van a los parámetros. Si vemos, imprime 7, 10, 13, 15. Y la llamé X cantidad de veces. Yo puedo hacer un print que diga, bueno, sumo todos los números pares, sumo dos números pares, sumo dos números impares. Y llamo siempre la misma función y me ahorro de escribir todo esto del print. Y sale. Veamos por último cómo devolver valores. Para lo que se utiliza la palabra clave return. Declaro saludo. Nombre le asigno Paco. Y print imprimo hola, nombre, buenos días. Hago una definición también de muestro una lista, y voy mostrando toda la lista. Y también defino cuadrado, que le asigno un número, y hago número por número para sacar el cuadrado de ese número. Bueno, veamos ahora. Saludo le asigno Juan. Esto lo que va a hacer es a este parámetro que yo le asigné, ven que yo adentro puse una variable. Puse nombre igual, o sea, una variable nombre que le asigné Paco. Que después lo saludo. Pero si yo quiero, ya le puedo asignar también y modificar el nombre de esa variable. Le asigno el parámetro directamente con el nombre. Entonces Juan se almacena dentro del nombre y va a imprimir hola Juan, buenos días. Y así con cualquiera que yo ponga. Si lo pongo vacío, va a imprimir hola Paco, buenos días, porque al estar vacío ya toma el que había guardado antes. También tenemos el ejemplo de frutas, manzana, pera, naranja. Mostrar la lista. Y puedo imprimir también en este caso. Este no sé si estaba o lo agregué mal yo. Muestra lista. Que muestre la lista. Y después este print cuadrado que me va a devolver los valores. Profe, una consulta. Sí. ¿Cómo le va? Bien. Ese primer print de la primera función, ¿es un f-string? O sea, ¿hay que poner entre corchetes en la variable nombre o queda así sin corchetes? Y digamos, no me tiraría un error el VS Code. Paco, el print. Acá Claro, nombre. cuando yo hago el print, ahí debería haber corchetes o la variable se escribe así sin nada. No, No lo probé. en realidad el tema son las comillas para que sea texto. Ah, Pero ok. justamente le guardo texto a la variable. Si no, sí vas a tener problema, porque si vos pones un valor entero, te va a imprimir el Sí. texto, pero bueno, igual acá te imprime la variable. Por ahí Claro, Python pasa. si fuera un tipo numérico se tenía que ponerle f-string, ¿no? Sí, sí, ahí podría ser. Igual les digo, muchas veces Python, si ustedes lo usan, a diferencia de otros lenguajes, van a ver que por ahí se lo acepta, se lo convierte. Pero en este caso, veamos que tenemos las comillas, llamo a la variable y las comillas. Acá lo estoy indexando. Si agrego un número, no lo probé en este caso, pero debería funcionar, aunque en realidad ya de por sí está guardando un valor que sea texto. Recuerden igual que Python tiene para reconvertir las funciones, las variables, te guarda el tipo de dato. Pero acá lo importante es ver que ya viene con un valor preasignado, pero yo puedo agregar otro valor a ese parámetro. Vayan probándolo, pero creo que lo entiendan, para los que nunca programaron, que lo vayan pensando como está en Excel. En Excel yo puedo hacer igual,
celda más celda más celda dividido cantidad de celdas, o usar la función promedio y marcar un rango que serían los parámetros. Quiero que lo entiendan por ese lado, que vayan entendiendo la lógica de esto. Bueno, vamos a los apuntes de forma rápida, si ya les muestro también el examen. Y acá tenemos esto del uso de funciones. Una consulta, nada más. Sí. En las funciones, ¿viste cuando te devuelve un valor? Sí. También existe pasarlo, que podés pasar, vos los parámetros se los pasás desde la función principal, perdón, desde el algoritmo principal a la función, digamos. ¿Existe en Python eso de pasar los parámetros por valor o por referencia? Sí, la lógica. Hasta ahora estamos viendo lo más sencillo, pero vos podés hacer que la persona ingrese un dato, que es lo que tiene más lógica. Yo te pido un dato por pantalla, lo guardo en una variable, te pido otro dato por pantalla, lo guardo en otra variable, y después a la función ya pongo que llame a esos valores directamente. Entonces ahí ya lo procesás. Después, si el dato que ingresen, va a cambiar igual. Fíjate que yo di el ejemplo de sumar 3 más 4, 5 más 10. Son parámetros. Los parámetros vos los llamás a tu lugar. Por eso digo, esto es muy inicial igual, pero vayan probando para hacerlo. Los que se tienen que retirar no hay problemas. La clase va a quedar grabada y ahora terminamos con esto y vamos a pasar a mostrar el examen para los que lo quieran intentar hacer hoy. Ya se lo sacan de encima. Bueno, dice que tiene varias ventajas el tema de las funciones. Modularización. Yo le dije esto de modular, que lo expliqué hace un rato, de hacer pequeños módulos. Está bueno hacerlo. Permite segmentar un programa complejo, una serie de partes o módulos más simples, facilitando así la programación y el depurado. La reutilización, como decíamos antes, que se puede reutilizar en el programa. Y después tenemos que las funciones son estructuras que nos permiten reutilizar el bloque de código cada vez que necesitamos. Existen muchas funciones definidas por el lenguaje como range, int, delete. Todas estas palabras claves son funciones. Es lo mismo que yo le decía en Excel, ya tenemos funciones predeterminadas. Si lo llevamos a Excel, para que lo entiendan, una macro en Excel es una función que creamos nosotros. En realidad una macro es una función más. Le damos un nombre, le damos parámetros y las tareas que hacen. Aquí es lo mismo. Ya tenemos funciones que ya están predefinidas, que son las palabras claves. El range hace siempre lo mismo. Es una función que siempre hace lo mismo. Delete también. Convertir a entero también. Bueno, dice, nuestra función puede recibir parámetros. Son variables que solo existen dentro del ámbito de la función y recibirán un valor en el momento de invocación. Ya teníamos el nombre y saludar por el nombre. Es importante que indiquemos el tipo de datos en los parámetros. Es muy probable que la declaración de la función esté lejos de las invocaciones. Esto hace posible cometer errores de tipo si no lo explicitamos. O sea, declarar el tipo de dato. En algunos casos es importante. Si no, sabemos que ya Python igual lo hace por su cuenta. Una función no solo puede ejecutar una secuencia de pasos, sino que también puede devolver un valor calculado. Por ejemplo, utilizamos la palabra return y vemos acá que te calcula el valor y devuelve si es par o impar. Y después las funciones llamadas lambda o anónima son un tipo de funciones en Python que típicamente se definen en una línea y cuyo código a ejecutar suele ser pequeño. Son únicamente una simplificación de la declaración de una función con respecto a una invocación. Esto es algo más avanzado. Yo puedo convertir esta función en una función lambda, ir agregando valores. Pero bueno, después lo van a ver. Ya existe la función o el add, cuando vimos que queríamos adjuntar datos. Esto era un poquito más avanzado. Pero bueno, vuelvo a lo mismo. Lo que no lo entendieron, traten de revisar de nuevo el video. Mi consejo es, si lo leyeron y entendieron por ahí la lógica, ya hagan el examen, porque el examen, si tiene una o dos preguntas de esto, son definiciones. No es más que eso. No les puedo tomar un examen que me digan cómo agregan o quitan de una tupla o de una lista un valor. Pero bueno, si esto lo entienden y pueden avanzar, Campos, sí.
quería preguntar eso sobre el examen, tipo, ¿cómo iba a ser? Tipo, ¿es todo múltiple choice y hay 2 o 3 teóricas? ¿O cómo iba a ser? Algo así. Ahora lo vamos a mostrar igual. Termino esto y ya lo Ok. mostramos. Bueno, en cuanto al contenido de esto, les repito, aquí que quiere seguir avanzando, tienen el material para los tutoriales ya, tiene el libro de Python completo que está ahí, que tiene todo, por más que esté referenciado ese lugar, pueden abrir cualquier parte, y tienen la parte que les también compartí de W3 School, que ahí tienen algunos ejemplos o algo. Yo me inclinaría a ir viendo un poquito de todo, porque lo que tiene tutoriales ya, hay algunos videitos igual, y siempre es un poquito más intuitivo ver un video que solamente el código escrito. Bueno, por último, les muestro que tienen los ejercicios. Escribir un programa que alcance las asignaturas de un curso, por ejemplo, matemática, física, química, historia y lengua, en una lista y lo muestre por pantalla. Esto sería declarar la lista y mostrarlo. Si lo leo rápido los enunciados, se lo voy mostrando para que lo vean. Igual ya está para descargar. Escribir un programa que almacene las asignaturas de un curso, los mismos, en una lista y lo muestre por pantalla el mensaje yo estudio en tal asignatura. O sea que se recorra y muestre dónde imprimir. Escribir un programa que guarde una variable en el diccionario, euro, el signo de euro, dólar, el signo de dólar y yen, el signo de yen. Pregunte al usuario por la divisa y muestre su símbolo o mensaje de aviso de si la divisa no está en el diccionario. O sea, que lo muestre o que diga que no está disponible. Y escribir un programa que pregunte al usuario su nombre, edad, dirección, teléfono y lo guarde en un diccionario. Después de mostrar por pantalla el mensaje nombre, tiene edad, años, vive en dirección y su número de teléfono es teléfono. O sea que muestre todo. Todo esto, para hacerlo rápido, ya lo tienen para descargar. Esperen que les digo cuáles son. 18. Acá tenemos el ejemplo, el primero. Esto queda grabado, así que lo pueden ver. Aparte tienen el material. Declaro asignaturas y, en este caso, lo nombré de esta forma. Entonces, puedo mostrar el contenido de esta lista de dos formas. Un print asignaturas que imprima todo o recorrerlo con el for. Que silencie un segundo, Santiago, porque me hace eco. O sea que tiene las dos formas de correrlos. Vamos al segundo. Acá decía, similar al anterior, pero yo estudio en asignatura. Bueno, teníamos esto ya. Yo estudio, coma, asignatura en la posición 0, y va a ser que estudio matemática. Entonces puedo buscar qué estudio yo. Y si no, acá ya usamos un poquito también definición, una función. Le agrego y yo lo corro como yo estudio las materias o, por defecto, estudio lengua. Esto por si no lo entendieron, para que lo tengan así a mano, traten de hacerlo ustedes igual a su forma y comparen. El tema de la divisa. Bueno, definimos el diccionario. Divisas, tenemos el diccionario con, recuerda que es por pares. Entonces, palabra clave, euro, 2 puntos y el signo. Y después hago un input que ingrese una divisa. Y después pregunto si la divisa es igual a euro, que devuelva E. Si la divisa es igual a dólar, que devuelva S. Y si no es, que devuelva yen. Caso contrario, puedo imprimir que no está en el diccionario. Me queda el último. Los datos. Entonces yo voy pidiendo, defino nombre, acá en un diccionario, con todos los valores. Y después solicitamos que reemplace los valores, que ingrese los valores. Y lo podemos tomar con un input. Acá hay dos formas. Ustedes lo pueden llamar antes, que la persona vaya agregando el nombre y lo guarda en algún lugar, y después tirarlo dentro de un diccionario y llamarlo. O en este caso lo que se hizo en este ejemplo fue ya a nombre se le agrega un input que introduzca el nombre, que introduzca la edad, que introduzca la dirección, que introduzca el teléfono,
y después correrlo, imprimir datos personales, nombre, coma, tiene, datos personales, edad, años, y imprimimos toda la frase para que lo evalúe. Bueno, esto lo tienen, practiquen por su cuenta. Yo les decía que esta unidad era más que nada algo complementario. Tampoco es que sea tan difícil, pero traten de entender los conceptos y por lo menos correrlo. Más adelante vamos a ver cómo se puede utilizar, y si no, a medida que ustedes avancen con el libro este de Python o con los tutoriales ya, van a poder ir practicando más temas de listas, tuplas, diccionario de datos. Quiero mostrarles el tema del examen. Ya tiene que estar disponible. Está habilitado a partir de las 16. Quiero que pierdan un poco el miedo. No es que lo vamos a mostrar cómo se hacen ni las respuestas. Sí el tema de que lo hagan a conciencia. Pueden tener el material a mano. ¿Qué pasa con esto? Ustedes van a tener 25 minutos para hacer el examen. Nada más. Por cada tema. Cada intento. Son 10 preguntas. Si vinieron practicando hasta la semana pasada, no pueden no aprobar. Vamos a ver el examen. Voy a mostrar un intento. Ya veo que hay gente que intentó hacerlo. Vamos a hacer una previsualizarlo, a ver si le puedo agrandar un poquito. Bueno, como van a ver son 10 preguntas. Por ahí dice ¿qué nos pasará a ejecutar el siguiente código? Y tendremos un bucle infinito, devolverá. Ustedes se lo pueden tirar en Python y ejecutarlo, pero solamente con verlo se van a dar cuenta que va a pasar. Aparte es un ejemplo que está en uno de los módulos. Son estructuras de control de flujos que nos permiten evaluar una condición y ofrecen diferentes caminos según el valor de verdad de la condición. Flujo de programa, acumuladores, instrucciones condicionales. Son definiciones que tenemos por ahí dentro de los módulos cuando ustedes dicen importante o algo aparece. El tercero, lenguaje de programación, el cual se dice que es un lenguaje más alto nivel. Bueno, Python, ensamblador, lenguaje C. Es una definición y a esta altura no pueden equivocarse en esa. ¿Qué les digo con esto? Las preguntas van a ir cambiando de lugar. La respuesta también va a cambiar de lugar, pero van a ser siempre las mismas 10 preguntas. Después tenemos verdadero o falso. Python es un lenguaje de programación de bajo nivel, creado a finales de los 60 y principios de los 70 por Dennis Ritchie, estadounidense que trabajaba por aquella época en Centro de Matemáticas y la Informática de Inglaterra. ¿Verdadero o falso? Esto hasta lo vimos en clase. ¿Cuál de los siguientes comandos no se utiliza como opcionales en Python para tomar una decisión con if? Else if, else o el if. Hay uno de estos que no se usa en Python. Lo vimos, hasta si lo tienen ustedes en Python se van a dar cuenta porque le va a dar error. Nombre que se le asigna a una operación que consiste en ir sumando cantidades constantes dentro de una variable. Acumuladores, constantes o contadores. Después, me solicitan dentro de un programa que capture la edad de un usuario que ingresa por teclado y la almacene en la variable edad. ¿Cuál de las siguientes es la correcta? Edad in input ingrese su edad. Edad input in ingrese su edad. Ninguna es correcta. O edad input ingrese su edad. Las tuplas, acá tenemos una definición, si es verdadero o falso. ¿Cuál de los siguientes bucles no existe en Python? Si bien hablamos de los tres, hay uno que no existe, sabemos que no existe. ¿Y cuál de los siguientes símbolos utilizamos en Python para asignar un valor a una variable? Si se fijan, salvo una pregunta que es del módulo 4 o 2, no hay preguntas de esta clase. Y encima la pregunta que hay es una definición. Por ende les diría que si ya vienen practicando, háganlo ahora. Haciendo 6 correctas, van a tener certificado. Recuerden que el certificado no lleva nota. Y que ustedes tienen 3 intentos y que lo que se almacena es la nota más alta. Si yo me saco un 8, lo vuelvo a hacer y me saco un 6, no importa, guarda el 8. Y en fin de cuentas no va a aparecer el 8 en el certificado. Pero les recomiendo que si lo hacen, sacan un 6, un 7, intenten de nuevo. No les va a aparecer la pregunta que está mal. No les va a aparecer el error, les va a aparecer el puntaje.
de acá al domingo, ustedes pueden ver la cantidad de intentos y el puntaje que sacaron. Pero háganlo con ciencia. Si lo hacen de nuevo, ustedes mismos se van a dar cuenta que se equivocaron después si lo revisan. Revísenlo con tiempo, intenten hacerlo de nuevo, intenten despejar todas las dudas, hacer las 10 correctas si es que pueden hacerlo. Y si no, bueno, si hacen 8 o 9 y está bien, van a tener certificado. El día lunes, a primera hora, yo le mando a la gente de extensión los listados, así lo mandan a la brevedad. Recuerden que la mayoría de los cursos de extensión ya cerraron, pero nosotros perdimos una clase, así que extendemos un poco el tiempo. Y aquellos que no pueden dar el examen ahora, que en realidad ya no deben estar ahora, porque se van de vacaciones o no pueden participar, que me escriban y lo vamos a subir. Algo más que voy a hacer en la semana, seguramente el viernes o a más tardar el lunes, es subirles un PDF abajo de los ejercicios resueltos con directamente con los links a los videos de YouTube. Porque recuerden que ustedes pueden bajar todo el material, pero el aula de acá 2 semanas, 3 semanas se va a ocultar. ¿Está bien? Perdón, profesor, ¿los niveles de Python son correlativos? Es decir, para subir al siguiente nivel o el próximo curso hay que aprobar este, ¿verdad? Sí y no. Sí y no. Son correlativos porque los temas son correlativos. ¿Qué pasa con esto? Los cursos se abren a la comunidad. A lo sumo, si ustedes, muy poca gente lo lee, dice por ahí qué se debe tener en cuenta para entrarse en ese curso o algo, vamos a dejar en claro que por lo menos tienen que saber estos conceptos. Porque puede pasar de alguien que haya hecho un curso de Python inicial y dice, che, bueno, me meto en el segundo módulo, más o menos algo entiendo. El tema es que una que le pueden quitar vacante a otro, justamente en este curso se anotaron 400 personas. Nunca terminan todos. Pero lo que no voy a hacer yo es, si tenemos un curso de 4 clases y viene alguien a preguntarme cómo es el ciclo for, no lo voy a explicar. Seguramente lo que haga en la primera clase es dejar igual el material, los módulos 1, 2, 3 y 4, para aquel que lo pueda bajar, hacer los ejercicios, todo, pero no vamos a pasar estos temas. A lo sumo, en la primera clase hacemos un pequeño repaso de todo lo que vimos, pero si no nos quedamos sin tiempo para avanzar. Y Python, hay mucho material, se pueden hacer 2, 3 módulos más. La idea es que veamos después Python orientado a objetos, que ya vimos funciones, ya vimos algo de esto, y algunas definiciones son de objetos. Que la gente que hizo por ahí Java va a saber que se habla de polimorfismo, herencia, encapsulamiento, que son más referidos a lo que es un objeto. Entonces, aquel que se quiere anotar, que sabe un poquito, bueno, el que se anota sin saber nada, y a la segunda clase lo va a dejar. Es así. Exacto. Bueno, perfecto, aclarado, gracias. No, de nada. ¿Profe, le hago otra consulta? Sí. ¿Este curso me sirve aunque sea para entrar en el marco Santiago. laboral como junior? Sí, si vos te pones a practicar bien y podés defender estas cosas. Hoy en día hay un montón de gente que entra o como trainee, pero si vos podés trabajarlo y podés realmente hacer cosas, sí. Pensá que junior los niveles que te dan son muy relativos. Aquella más junior que no. Te doy un ejemplo. Tengo un amigo que tenía muchos años en programación, sabía muchísimo. Y estaba como junior y no lo subían porque tenían que pagarle más. Y lo que hizo fue cambiar de trabajo. ¿Por qué? Porque fue otro trabajo y le reconocieron que ya era semi-senior o senior. No hay un nivel que te digan, este curso sos junior. Porque se entiende que para ser junior tenés que tener una experiencia, todo. Si recién arrancaste van a decir training, pero depende mucho de la oferta laboral. Hay mucha oferta laboral. Yo voy a algo, que esto lo dije en la primera clase. Hay muchos cursos de programación, y ustedes pueden buscar en YouTube y estudiar Python por su cuenta. Lo malo de la mayoría de los cursos que hay así grabados, que da cualquiera, es que no te enseñan la parte lógica. Vos aprendés a programar lo que te enseña otro. Y conozco gente que trabaja en programación y hizo cursos así, porque son realmente autodidactas que buscaron material, que hicieron cursos,
Lo malo de eso, que al no estudiar realmente un curso de lógica, saben programar lo que saben hacer. No le pides otras cosas, no le pidas cómo resolver un problema, porque se quedan en lo que saben hacer. Entonces, yo me enfoqué mucho en la primera clase, más allá del contenido, que ustedes tomen cierta lógica. Por eso el tema del for, que entiendan cómo recorre, cuando tenemos un for dentro de otro. Es muy importante eso a la hora de llevarlo a la práctica. Y a la hora de entenderlo, porque uno entiende lo que hace uno, pero cuando lees lo que hace otro, es posible que no lo entiendas. No sé si quedó más claro ahí. Claro, sí, sí, sí. Yo mismo inicié paralelo a este curso otro de Python por YouTube. Y bueno, vos explicaste todas las bases, dejaste todo bien sentado para después ir avanzando. Y en cambio ahí me van enseñando progresivamente. Tipo, si llego al final del curso no puedo, o sea, no voy a entenderlo si adelanto hasta el final del curso, sino al principio. Es que, Porque, de verdad, Python es muy fácil. Por eso digo, es un lenguaje muy bueno de programación, porque resume muchísimo. Pero no porque sepas Python vas a ser el mejor programador. O sea, creo que acá hay algo de esto de, como les digo siempre, saber cuál es el problema, saber cuando un cliente te pregunta, che, quiero hacer tal cosa o esto, y que vos le puedas corregir al cliente, mirá que si haces así, 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 te limitas en esto. ¿Estás seguro? Bueno, se hace, es el que paga. Pero tener esa habilidad de ir un poco más allá, no solamente resolver y codifico y ya está. Ojo, hay gente que se dedica a programar y solamente codifica lo que le piden y nada más, que se da muchas veces eso. Yo creo que con el tiempo va cambiando, pero una crítica que había siempre hacia los programadores era que el programador era muy estructurado y solamente programa. Por eso es que antes estabas en el analista programador y en el analista en sistemas. El analista en sistemas veía los casos de uso, todos los temas, los diagramas, era el que hablaba con el empleador, con el cliente, el que le decía, bueno, cómo podían hacer las soluciones, todo, y después se lo pasaba al programador, que el programador agachaba la cabeza, tipificaba y listo. claro, sí, sí, sí. Lo que siento igual es que es muchísimo más fácil que JavaScript, porque el Sí, de HTML, CSS y JavaScript, por ejemplo, la de cerrar los códigos, los paréntesis, los corchetes, todo es muchísimo más sencillo. sí. Y Pero bueno, aparte, igualmente eso me sirvió porque ahora presto más atención a la hora de decir de los dos puntos y demás, que esté todo bien cerrado y no falla tanto a la hora de analizar el código. Eso es lo que me sirve. y bueno, y vos que estás con JavaScript, pensé que JavaScript vos llamás muchos métodos. Estás todo el tiempo llamando métodos, tal punto, tal cosa. Llamás muchos métodos. Y quizás si alguien hace un curso de JavaScript, ya te lo ponen como algo natural que vos llames a los métodos, pero no te explican esto de que un método viene de objetos y que viene justamente de una función que devuelve un parámetro y no devuelve nada. Eh, para mí, Python es ideal para aprender a programar. Algo que también les recomiendo a aquellos que recién arrancan, Excel, porque Excel, la parte lógica, hasta las macros es programación pura. Entender una función sí dentro de Excel te abre la cabeza para que entiendas un if. Eh, es real eso. Si recién arrancan, vayan por ese lado también. Pero Python es buenísimo. Y después, bueno, estas son las bases iniciales de programación. Si pueden hacer otro curso, mejor, y si no, bueno, va hasta el siguiente curso. Alguien preguntó si estos cursos sirven, me perdí, para la carrera de programación en una app. No conozco a los docentes de programación de la carrera de la tecnología en programación, pero tiene que servir. Yo les puedo asegurar que este cursito, cuando vayan a ver la carrera de programación y vean, no sé, seguramente en programación van a empezar con la parte teórica, como yo siempre les comento, mucho por ahí en papel, el tema del diagrama de flujo, ¿qué más? El pseudocódigo, después llevarlo, por ahí usen algún programa, no sé, esto depende mucho del docente, por ahí algunos empiezan con PCInt, que también es sencillo, y después Python, pero entendiendo la lógica, lo pueden llevar a cualquier programa con cualquier sintaxis. Sí, para la carrera que Gracias, más sirve igual profe. es para ciencia en De nada. datos, la que vos das, ¿no, profe? Sí, sí, estoy en ciencia de datos, pero también ahora se abrió la tecnicatura en programación, hay mucha gente, Sí. se anotaron más de 1000 y pico de alumnos. Y seguramente, por ahí ciencia de datos va aplicado directamente a ciencia de datos y usamos Python justamente por esto. Python y R van apuntados a la ciencia de datos. Pero en programación seguramente también.
No sé los temas que van a dar, pero la lógica les va a servir. Parece mentira, pero no sé si ustedes se dan cuenta, de la primera clase, cuando vieron los primeros códigos o algo, ahora, ustedes ya miran diferente cuando tienen un problema. Ya cuando leen el enunciado están diciendo, bueno, esto lo guardo en una variable, esto lo guardo en tal lugar, esto lo voy a correr con tal cosa, esto lo puedo correr, como pasó la semana pasada, que alguien dijo, esto lo corro con un for. Perfecto. Yo lo hice con un while. Pero ya la persona había dicho, bueno, pongo 20 y lo corro con un for. O sea, ya tenemos un aprendizaje cognitivo que ya vamos resolviendo el problema diferente. No lo vemos solamente como un enunciado, sino que decimos, bueno, ¿cuáles son los pasos que voy a seguir para resolver esto? ¿Qué hago primero? Declaro las variables, lo asigno, pido por pantalla y lo guardo acá. Todo eso después es práctica. Y piensen que tuvimos 4 clases nada más. No es nada. No es nada. Por eso le decía, con que se vayan con la parte de los ciclos, para mí alcanzaba y sobraba. Era así, ya era un montón. Bueno, no sé si hay alguna otra duda. Ricardo, no sé si tienes micrófono, Pique, ahí querías consultar algo. Los videos, en realidad, es así. El material de clase lo van a poder descargar, pero yo les decía que el viernes o el lunes a más tardar les voy a subir un PDF para que se descarguen el PDF y que ya tengan los links a YouTube. Entonces le hacen clic en cualquiera de las imágenes y lo va a llevar. Porque tranquilamente lo pueden hacer ustedes, igual esto, guardarse los links de YouTube. Pero el material lo pueden descargar, pero piensen que de acá a 2 semanas, 3 semanas, el aula se va a cerrar. Voy a dejar abierto el aula 1 o 2 semanas más por el tema de aquellos que van a rendir fuera de término, que yo les dije hasta ahora que me preguntaron entre el 7 y el 10. Pero el lunes mando la primera tanda con todos los que estén y ahí ya se van a procesar los certificados. No Gracias. sé, no, de nada, no sé quién más preguntó, algo más. La tecnicatura ya arrancó el cuatrimestre, pero creo que la mayoría de las tecnicaturas, lo que es la tecnicatura en programación, este cuatrimestre se dicta online. Directamente porque eran muchos alumnos que había. Bueno, gente, si no hay más, les agradezco por estar presentes, por la cursada. Al que le gustó, bueno, vamos a seguir sacando cursos. Y cualquier duda que tengan con el examen o problema que tengan, al foro. Yo voy a entrar el viernes y seguramente entro algún día más. ¿Está bien? Muchas gracias. Gracias, Gracias, por su profe. Perfecto. No, Muchas de gracias, nada. profesor. Bueno, gente, Muchas gracias por todo. Chao, hasta luego. chicos, gracias. Saludos a todos. Chao, gracias por todo. Salud. Chao, nos vemos.